Este es el video del grupo número 7 que va a detallar la explicación acerca de cómo se desarrolló el chatbot orientado a las consultas, reportes de problemas o informes de noticias de un grupo de alumnos a su project leader. En primer lugar, tenemos los intents, por ejemplo, buenas noticias, para poder informar una buena noticia, una conformidad o una noticia agradable. Luego tenemos las consultas, que quiero hacer una consulta, necesito hacer una consulta. Serían las operaciones, una de las tres operaciones básicas. Luego tenemos la consulta de formulario, cómo uso el formulario de reclamos, qué datos van en el mismo, que se van a usar posteriormente. La consulta de tiempo, que se trata en la consulta acerca de cómo finalizar un sprint o cuánto tiempo falta para terminar. Luego tenemos la despedida, que es básicamente eso. Chao, hasta luego, nos vemos. Informar un problema, que es uno de los intents principales. Queremos solucionar, no sé cómo resolver, no sabemos cómo resolver, no podemos solucionar. Las malas noticias, tengo una mala noticia, quiero dar una mala noticia. Luego tenemos las noticias neutrales, es decir, antes de decir si es buena o mala, decido dar una noticia y quiero dar una noticia. Las plataformas, para saber qué plataformas se utilizan en el equipo, qué herramientas usamos. Por último, el saludo para la presentación del chat. A su vez tenemos las entidades, que serían las palabras claves, por ejemplo, las buenas noticias, que son las iteraciones exitosas o la conformidad, las discusiones, en lo que se refiere a robos e insultos, las malas noticias, que serían la ausencia de un integrante o se rompió un equipo, las metodologías, por ejemplo el modelo aplicado, metodología de desarrollo, los nombres, que serían los miembros del equipo que participan para poder hacer, por ejemplo, reclamos o informes, las operaciones básicas, que se usa prácticamente cuando decimos no entiendo y queremos saber qué operaciones hace el chatbot, ya se va a mostrar cómo funciona. Las plataformas, que son Trello y GitHub, también una función parecida al no entiendo. Luego tenemos los problemas, que son los tipos que tenemos planteados, y la respuesta bool para hacer el afirmativo o negativo en caso de un diálogo de decisión. Luego tenemos lo que es el diálogo, con los tres nodos principales. El bienvenida sería como el padre general. Luego el abandona conversación, que básicamente detecta un hasta luego o un chau, o redirecciona cuando finaliza algo, se realiza un jump a este nodo para finalizar. El respuesta inconclusa, que básicamente es el anything else, que se refiere al no entiendo. Y bueno, comenzamos desde acá. En este caso tenemos la bienvenida, tenemos el saludo, la entidad saludo, perdón, el intent saludo, y la palabra clave welcome, para básicamente cuando ingresemos al chatbot, nos dice que es el chatbot colaborador del project leader, dime tu inquietud. Eso es lo que hace el welcome, o sea, entra directamente. Ahora bien, tenemos acá la variable de contexto terminó sprint seteada en false para poderse usar más adelante, que vamos a mostrar. Pero recordemos que ni bien inicia la conversación se setea en false. El nodo segundo secundario sería principal, es el de pregunta, con la consulta, el problema o la mala noticia. Es decir, cada vez que digamos hola, ¿cómo podemos ayudarte? En este caso, dime tu inquietud. Nosotros vamos a decir, tengo un problema, tengo una consulta, tengo una mala noticia, tengo una buena noticia o tengo una noticia común. En noticia común nos va a preguntar si reconoce noticia, en este caso quiero informar una noticia, por ejemplo. Nos va a decir es buena o mala. Si es buena, se va a dirigir a buena noticia, y si es mala, se va a dirigir a mala noticia. En este caso directamente va a saltar con un jump de buena noticia, y esta condición indica que no va a ser necesario que detecte específicamente tengo una mala noticia o tengo una buena noticia, porque ya se filtró al decir que era una noticia neutral y con el booleano sí o no. Dentro de las noticias malas
usamos la entidad mala noticia y la variable de contexto bool true directamente para poder saltar con la entrada. Se rompió un equipo, por ejemplo, y uno va a decir, se rompió un equipo, entonces va a preguntar anteriormente, ¿qué ingresé? Es decir, ¿qué ingresé en esta noticia? Este es el input text, la entrada. Es decir, nos va a decir, contame una mala noticia. Nosotros le decimos, se rompió un equipo. Ingresa acá y nos dice, detalle el equipo que falla. Y una vez que detalle el equipo que falla, salta al equipo roto, pidiéndonos la entrada. Y este, como guardó anteriormente en la variable de contexto noticia, el detalle sería, este detalle, input text, nos va a decir, la noticia que detallamos, que es la que habíamos cargado acá, se rompió un equipo. Más específicamente detalle, es decir, lo que ingresamos en este caso, informando más características, ha sido enviado al jefe del proyecto. De esta manera sabemos que el reporte de noticia se rompió en equipo, más específicamente características, se envía para supuestamente al jefe o al project leader. En el segundo caso tenemos la segunda mala noticia, que se trata de la ausencia de un integrante, es decir, le decimos falta un integrante, por ejemplo, que se detecta acá, y nos va a dirigir quién es el que no se presentó a trabajar. Tenemos dos casos, que el integrante se reconozca, entonces nos va a decir, detectando nombres, por ejemplo nombres, y nos dice, el jefe de proyecto será notificado de que @nombres no se presentó a trabajar. Es decir, si nosotros ingresamos anteriormente un nombre válido, por ejemplo Matías Guerrero que está cargado, nos va a decir que, en este caso yo, no me presenté a trabajar. Y directamente salta nuevamente a la pregunta para volver a decir, tengo una consulta, tengo un problema, tengo cada una de las operaciones. También puede pasar que en la ausencia de un integrante uno escriba un nombre que no se conoce. Es decir, que la entidad nombre sea distinto de cada uno de los que está cargado. Por acá se ve la condición. Por lo tanto, directamente nos va a hacer salir de acá y vamos a volver a otro nodo que es el de decisión pregunta, que está alineado con pregunta y sería prácticamente el bucle para seguir haciendo consultas. Ahora lo vamos a explicar. Volviendo al tema, tenemos explicadas las malas noticias. Las buenas noticias funcionan de la misma manera, es decir, nos detecta una buena noticia, tengo una buena noticia, por ejemplo, y le vamos a detallar la buena noticia al project leader, va a saltar directamente esperando la entrada y le vamos a contar que estamos conformes, por ejemplo. No sé, estoy conforme con la realización del trabajo. Se va a guardar este input en una variable de contexto conformidad para que nos diga cuando, después de escribirlo, que nuestro informe de lo que pusimos ha sido enviado con éxito al project leader. Es una manera de mostrarle al usuario que uno guarda lo que escribe, prácticamente un uso de las variables de contexto. Saltamos a decisión pregunta. Y también tenemos noticia de iteración, que es la finalización de la iteración. Por ejemplo, iteración exitosa. Tuvimos una iteración exitosa. Se guarda en la variable de contexto de iteración. Y nos dice que el informe de lo que escribimos, el input text, ha sido enviado al project leader. Saltamos a decisión pregunta. Básicamente, explicando decisión pregunta, lo que hace, como todos saltan a este nodo, que sería paralelo a pregunta, nos dice, ¿desea continuar realizando otra pregunta? Si le ponemos que sí, va a saltar a pregunta nuevamente para decirle, tengo una consulta, o tengo un problema, o tengo una noticia. Si no tiene ninguna pregunta, acá entra en juego dos cuestiones. Si terminó sprint, estaba en true, va a ser una cosa, y si estaba en false, va a ser otra cosa. Recordando, terminó sprint, estaba seteada en false en bienvenida. ¿Dónde se usa? Cuando nosotros decimos en pregunta, tengo una consulta, iniciamos el chat, por ejemplo, tengo una consulta, nosotros le decimos, ¿cuál es la consulta? Acá en este caso la consulta puede ser 2.
si nosotros le decimos la consulta de formulario detectando cómo uso el formulario, nos va a dar información básica del formulario, con el intent cómo uso el formulario de reclamos. Pero no es el tema que queremos referirnos con la variable de contexto, sino que cuando decimos consulta de tiempo, por ejemplo, acá vemos que le preguntamos al chatbox cuánto falta para finalizar el sprint. El sprint, por ejemplo, finaliza, creo que el 16 de octubre, no, perdón, 14 de octubre. Entonces el chatbox nos va a decir, el sprint finaliza el 16 de octubre. Automáticamente setea una variable de contexto terminó sprint en true. De esta manera, si nosotros les decimos al chatbox, aquí le preguntamos sobre eso y seteó la variable de contexto esa en true. Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho antes, en decisión pregunta, si terminó sprint está en true, directamente va a saltar a la despedida. ¿Por qué? Porque no le sirve de nada que yo ya se lo haya preguntado. Pero si yo no se lo hubiese preguntado, es decir, ¿qué necesitas? No sé, tengo una consulta. ¿Qué metodología de desarrollo aplicamos? Nos va a decir que es Scrum. Y no quiero hacer más nada, por ejemplo. Me quiero ir. Entonces terminó sprint, está en false. Por lo tanto, acá va a decir que no pregunta, sugiere, como está en false, detecta que no quiero hacer más nada y que terminó sprint está en false. Y nos va a decir que antes de irnos podría preguntar sobre finalizar el sprint porque es muy importante. Entonces le decimos que sí y salta nuevamente al nodo de preguntas sobre tiempo, que es lo que estaba mostrando más arriba acá, seteando ahora sí la variable de contexto en true como indicador de que ya le sugerí eso. Luego si no lo acepté, por ejemplo le hubiese dicho que no, directamente salta a abandonar conversación. Esa manera es el uso que le hemos dado, el más grande, a la variable de contexto como una manera de sugerencias al finalizar la conversación. Volviendo al tema, tenemos consulta 3, que es la de tiempo, y acá tenemos otra bastante importante que es la de las plataformas, por ejemplo, que le decimos al chatbox consulta qué plataformas utilizan. Y acá observamos que tenemos dos opciones para poder elegir. ¿Cómo funciona este tema? Acá detectamos qué plataformas utilizan en el intent y utilizamos dos plataformas, Trello y GitHub. ¿Cómo funciona esto? Se ha hecho con esta función de opciones. Tenemos Trello de valor Trello y GitHub de valor GitHub. Entonces, cuando cada usuario cliquee cada una de ellas, directamente va a ofrecer información saltando a un nodo. Esto se estableció de la manera con este nodo de plataformas vigentes a través de la entidad plataformas que tiene almacenado GitHub o Trello. Al cliquear acá, nosotros enviamos como el mensaje Trello directamente. Entonces saltamos a este nodo de plataforma vigente que detecta Trello acá y con esta opción de opción tenemos un texto y una imagen. Esta imagen ha sido cargada así. Trello es un software y desde un servidor externo agarra este link de Imgur y informa que puede hacer esto. Entonces directamente tiene información de lo que es la plataforma y el usuario después puede saltar a decisión preguntas para ver qué estábamos haciendo. Acá, por ejemplo, me sugiere que pregunte sobre el sprint porque la variable de contexto está en false, ya que yo no pregunté cuánto tiempo faltaba. Luego tenemos los problemas. Los problemas son bastante básicos. Por ejemplo, el exceso de trabajo. Decimos que tenemos exceso de trabajo y activamos un reclamo para revisión del Scrum Board. Mi reclamo fue basado en la entidad problema, por lo que como nosotros ingresamos exceso de trabajo, esto va a mostrar al final tu reclamo fue basado en exceso de trabajo. Luego tenemos el problema de irresponsabilidad. Acá vemos que esto redirecciona a un formulario, por ejemplo, nosotros le decimos tengo un problema, irresponsabilidad. Ves que dice, por ejemplo, formulario de reclamos.
¿Cómo está realizado esto? Nosotros lo abrimos y tenemos un formulario de Google creado de la manera básica de una cuenta de Gmail que se haría referencia a una web, pero en un futuro estaría linkeado a una web real. Entonces, el problema de esta irresponsabilidad está hecho con una sigla ARF similar a las que se usan en las web. Por lo tanto, redirecciona este link y con el target escrito así de esta manera nos abre este link en una nueva pestaña. Por lo tanto, al cliquearlo, nosotros lo tendríamos aquí arriba. En tercer lugar, tenemos el tipo de problema con requerimientos confusos. Nosotros le decimos que tenemos requerimientos confusos y se tiene una variable de contexto boolean true para poder saltar de manera común a este nodo y poder cargar en una variable de contexto requerimiento confuso el input test, ya que si entramos aquí nos dice por favor especifique qué requerimiento se encuentra mal estipulado y se queda esperando la entrada. Entonces, como no sabemos qué requerimiento va a ser como para poder cargarlo en una entidad, cargamos el bool true y pasamos directamente acá para poder guardarlo en una variable de contexto con la entrada determinada por el usuario. Luego le decimos que el requerimiento fue asignado y analizado y se va a agendar bajo la denominación de la entrada que puso el usuario. Es una manera de poder almacenar en una variable de contexto el requerimiento confuso. El cuarto problema son los conflictos internos. En este caso se basa en lo que es discusiones o insultos, por ejemplo. Tenemos que informar el conflicto con el intent de problema, por ejemplo, conflictos internos, perdón, la entidad. En este caso abre, nos dice para poder cargar el nombre, ya que nosotros le pedimos que deberá informar detalles del conflicto. Uno informa los detalles del conflicto y salta acá para pedirle quiénes eran los involucrados. Se queda esperando, sigue con su hijo. El nombre válido o nombre real. Por ejemplo, dentro de los nombres detecta si fue alguno de los miembros del equipo, por ejemplo, Matías Guerrero o Maximiliano Barraza. Entonces el integrante fue arreglado al reclamo, ya que se usa una variable de contexto para poder guardar si se necesitara la entidad nombres, aunque podría realizarse directamente con el @nombres en esta parte. Si existe otro miembro involucrado, hace como un bucle para poder volver acá a cargar nombre. Existe otro, sí, entonces vuelve a ciclar a cargar nombre. Y si no existe otro, directamente se pone a preguntarle sobre el conflicto. Por ejemplo, ¿existe otro? No. Entonces detalle los motivos de la discusión. Tiene una entidad de discusiones que tiene, por ejemplo, insultos o robos. Y el motivo de la discusión guarda el valor que tomó discusiones. En caso de verificar el reporte sobre motivo de discusión, se tomarán las medidas. Acá con una variable de contexto que también podría hacerse con la entidad, pero en un futuro para poder utilizarlo, nos indica qué fue lo que escribimos en el chatbox y así funciona. Saltamos en todos casos al finalizar cada nodo a decisión de preguntas para saber si podemos seguir realizándolo. Para finalizar, vamos a explicar lo que se refiere a respuesta inconclusa. Es decir, cuando yo pongo cualquier cosa o algo que no me entiende, el chatbot me tira 4 opciones, que son las 4 operaciones básicas que podemos hacer. ¿Cómo está realizado esto? Nos dice no entiendo y directamente salta un nodo, que es el que está abajo. Muestra operaciones. Dice qué operación deseas realizar. Y nos muestra de vuelta esta opción de poder hacer labels con valor, que al ingresar a hacer una consulta es como si nosotros escribiéramos consulta acá. Y lo mismo con problema, con noticia o con ninguna. Ninguna es ninguna y salta a abandonar conversación. Por ejemplo, detectar operación 1, como nosotros ingresamos a hacer una consulta, es como si hubiésemos escrito acá arriba en pregunta
tengo una consulta, entonces va a usar los 4 tipos de consulta. Lo mismo para problema, con los 4 problemas, a noticias con las 2 malas o las 2 buenas, o ninguna que abandona la conversación. Detectar operación 1 es la consulta, la otra salta problemas, es decir, tengo un problema. 3 a noticias, tengo una noticia, y ahí le va a preguntar es buena o mala, como habíamos dicho anteriormente. O la 4 que es ninguna, y directamente salta a abandonar conversación. Como ya hicimos 4 tipos de consultas, por ejemplo, vamos a hacer una consulta y directamente vemos que salta cuál es tu consulta, que era producto de pregunta y consulta. Si no entendiéramos nuevamente, por ejemplo, usamos la opción ninguna y nos saludaría y terminaría la conversación. En este caso estaría prácticamente cada uno de los nodos lavando una conversación, como hemos dicho anteriormente, es una entidad despedida que detecta el chao, el hasta luego y saluda. En este caso también tenemos a lo que se refiere con las preguntas. Podemos ver que lo mismo que se hace en las preguntas son los saltos que se realizan desde el anything else, y para destacar, cuando decimos tengo una consulta, como hemos dicho anteriormente, va a elegir entre los otros 3, por ejemplo consulta, problema o las noticias.